7 minutos van de las 8 de la noche, hablamos de la Intendencia de Montevideo. Recibimos con mucho gusto al jefe departamental Mario Vergara, que está ingresando en el 6º mes de mandato ya. ¿Cómo anda Vergara? Ya sé, Gracias. ¿no? Y casi ahí. Puedo decir, de las elecciones, pero de gestión no. Casi. Tercero. Muy bien. Contento, entusiasmado, con la tranquilidad de haber conformado realmente un equipo potente para desarrollar la enorme cantidad de tareas y responsabilidades que tiene la Intendencia de Montevideo. La Intendencia hace de todo lo que pidas, hace. Y bueno, esas tareas solo se pueden hacer en base a un colectivo que hasta el momento ha respondido al 100%. Antes de entrar en esos temas justamente de la Intendencia, en este contexto con lo que pasó con la fiscal de Corte Mónica Ferrero, una valoración y sobre todo qué tiene para aportar la Administración capitalina, teniendo en cuenta que en varios puntos de la ciudad hay situaciones complejas en cuanto a la inseguridad y cosas a mejorar también desde ese plano. No, por supuesto que la Intendencia tiene roles a jugar en clave de convivencia, sin duda, pero siempre al servicio de lo que son las políticas nacionales, ¿verdad? Y es, bueno, el Ministerio de Interior un poco el que marca el rumbo y la estrategia. La Intendencia, junto con una cantidad enorme de otros organismos, tiene su tarea, que tiene que ver, sí, con temas de seguridad en sí mismo, como de la situación social que lamentablemente caracteriza algunas zonas en el departamento, en donde con la confluencia del MIDES, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Salud Pública y también la Intendencia de Montevideo, bueno, tenemos que hilvanar y coordinar cada vez más las políticas para ser efectivos, ¿no? Sin duda que sentimos esa responsabilidad, pero en estos casos al servicio de las estrategias que fijan los organismos competentes. Diría que hay zonas turísticas incluso que no son transitables hoy por hoy en función del riesgo de rapiña o de delitos más graves, yo creo por que ejemplo la no Fortaleza del Cerro. Creo que decir no transitable me parece un poco exagerado, digamos, pero evidentemente hay zonas, hay horarios, como en muchas partes del mundo, en donde no es conveniente, ¿verdad?, circular demasiado. Pero vuelvo a decir, ese mapa lo tiene claro el Ministerio del Interior y nosotros estamos con nuestros recursos que son limitados en esa área al servicio de la estrategia que fija el Ministerio. Vergara, le cambio de tema y voy a un tema bien del momento, que es a partir de hoy se comenzaba la fiscalización de los cambios en las zonas prohibidas para estacionar. ¿Cuándo empieza la fiscalización con multas? Y bueno, ¿cómo viene ese proceso? Sí, la otra semana presentamos todo un conjunto de medidas vinculadas al tránsito y a la movilidad en el departamento. Esa es una de las medidas, un fortalecimiento en la fiscalización de las líneas Solobús, la fiscalización de los estacionamientos, del no estacionar en las veredas, en fin, todo un conjunto, obviamente los límites de velocidad. Todo ese conjunto de medidas son medidas que consuetudinariamente la Intendencia va fortaleciendo y moldeando, y ya las fiscalizaciones en realidad ya están comenzando. Hay un plazo en donde se va a estar anunciando explícitamente la colocación de radares o cuando empiezan a funcionar las sanciones vinculadas al uso inapropiado de las líneas Solobús o de los estacionamientos en veredas. Todo eso se va a estar anunciando, no va a ser todo desde un determinado día, pero bueno, la población tiene obviamente que estar tranquila de que, bueno, se va a anunciar que a partir de tal fecha hay ciertas cosas que se van a fiscalizar con rigurosidad, ¿no? Más allá de todos esos puntos anunciados, uno que estuvo muy sobre la mesa es el estacionamiento. El gran problema para estacionar en la ciudad, donde cada vez se venden más autos y las calles siguen siendo las mismas. Claro. Una de las medidas que se toma es poder estacionar en determinadas veredas con determinado ancho, pero mantener esa prohibición y fiscalizar de no estacionar en las veredas. Pero empieza toda la discusión de qué hago yo que estoy todo el tiempo dando vueltas con mi auto y demás. ¿Cuáles son las soluciones también presentadas con respecto a eso? Yo voy a decir algo que capaz que suena polémico, pero no es rol de la Intendencia garantizarle el estacionamiento a la gente. Menos en un departamento en donde hay 25.000 autos nuevos por año, donde circulan entre 450.000 y 500.000 automóviles. Obviamente lo que sí tiene que haber es un ordenamiento en ese tema.
Por eso, por ejemplo, hay reglas que dicen, bueno, si vas a hacer determinado tipo de edificio, ese edificio tiene que contener al menos determinada proporción de garage, de estacionamientos y cosas por el estilo. Pero no puede ser una prioridad cuando decimos que hay que generar movilidad urbana, cuando decimos que hay que priorizar transporte colectivo, etcétera. La prioridad no puede ser cómo garantizamos estacionamiento, porque, como bien se decía en la pregunta, cada vez hay más autos y el espacio es más o menos el mismo. Magia no se puede hacer. No es la Intendencia la que tiene que pensar en desarrollar emprendimientos de estacionamiento. Eso, en todo caso, lo hace el sector privado. En algún momento incluso hubo un llamado desde la Intendencia que resultó desierto. Por lo tanto, va a estar siempre el ordenamiento vinculado al estacionamiento. El tema en las veredas es que se puede estacionar en veredas siempre que exista una franja lo suficientemente ancha como para que la vereda cumpla el rol que tiene que cumplir, sí, se establecía que es el que metros, circulen, ¿no? los peatones. No, son alrededor de 2 metros. O sea, pero veredas de más de 5 metros. Se puede estacionar, en por ejemplo, si una vereda tiene 5 metros, bueno, o 6 metros, dejar ese ahí pasaje. puede estacionar el auto en determinadas circunstancias, siempre que quede, por supuesto, la franja de vereda correspondiente. Y con respecto a eso, Intendente, ¿hay controles de esos lugares que se ponen como zonas de exclusión o acá es estacionamiento para los que trabajan en tal lugar o este es estacionamiento de tal empresa o los taxis que paran? Pues alguna de las quejas que hay de muchos lugares delimitados. Exclusivos es porque eso está registrado y reglado, ¿verdad? Cordones pintados con estacionamientos exclusivos es algo que las empresas o incluso los organismos públicos tienen que registrar en la Intendencia y pagan por eso además. Por lo tanto, eso sí tiene. Y en general son esos mismos usuarios los que se encargan de informar si hay automóviles estacionados incumpliendo esa norma, ¿no? Bueno, usted decía, no es rol de la Intendencia gestionar o garantizar el estacionamiento, pero si el transporte colectivo no me motiva a mí a tomarlo, opto por mi auto, que es más cómodo, más rápido y me permite planificar mi día de forma más normal. Por supuesto que el transporte individual puede dar ciertas ventajas en esa flexibilidad, ¿verdad? Pero yo digo siempre un poco en broma, seguimos a 25.000 autos nuevos por año, va a llegar el momento en que va a llegar ese último auto que lo tranque todo. Porque lo de la agilidad del auto individual es bastante relativa, porque justamente uno de los problemas que se diagnostican es cómo se ha enlentecido la movilidad en el departamento. No solo del transporte colectivo, también del transporte individual. Pero ese diagnóstico que usted plantea es correcto. Y por eso es que el proyecto principal que tiene planteado el gobierno y la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones es el proyecto de movilidad metropolitana, que a lo que apunta justamente es a dar mucha más agilidad al transporte colectivo, sobre todo generando corredores exclusivos para el transporte colectivo en las principales arterias. Lo que está planteado hoy es todo el tramo de Italia-Giannatasio hasta el Pinar, otro 8 de octubre, Camino Maldonado hasta la zona de Zona América, Campeón del Siglo, perdón que lo mencione, y 18 de julio. Y hay que ver si no hay algo también para la zona oeste. Esos carriles obviamente implican un proyecto integral, que es lo que se está analizando coordinadamente el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, Intendencia de Montevideo, Intendencia de Canelones, apunta a tener esos corredores exclusivos que van a dar la agilidad. Habrá que ver si en esos corredores la gente viaja en ómnibus articulados o en tranvía, en fin, eso es todavía un aspecto que no se ha terminado de definir. ¿Cómo se hace el tramo de 18 de julio? También son aspectos que hay que todavía definir, pero rápidamente vamos a estar en un acuerdo con esas cosas y el año que viene seguramente ya en el correr del año van a estar haciéndole las licitaciones para un proyecto que va a llevar, obviamente, 3 años, 4 años, pero que aspiramos a que va a cambiar bastante la fisonomía, sobre todo el transporte colectivo, que dé incentivos a que, no digo todos los viajes, pero algunos viajes que uno hace en auto, en transporte individual, bueno, pueda pasarlo porque le conviene, porque le sirve al transporte colectivo. Eso ayudaría bastante a darle agilidad al sistema. Y implica además un cambio sustantivo
en todo el mapa de líneas de transporte. Nosotros tenemos las líneas de transporte en Montevideo que son las mismas de que nacimos. ¿Sí? No ha habido prácticamente cambios en los últimos 60, 70 años. Entonces, esa inercia también trae problemas, es parte del problema hoy. El generar los corredores exclusivos significa que todas las demás líneas tienen que readecuarse a ese esquema y por lo tanto van a dejar de ser lo que eran. Van a cambiar las líneas que históricamente conocimos. Y eso aspiramos a que le dé esa agilidad que todos pretendemos al transporte colectivo. ¿El objetivo es que su administración termine con ese sistema funcionando ya? Bueno, nosotros aspiramos a que nuestra administración, la administración del gobierno de Canelones, la administración del gobierno nacional, lleguemos a fines de la administración con este nuevo sistema funcionando. Después los imponderables de la vida y de los proyectos lo dirán, pero ese es el objetivo. Sí. Para cambiar, perdón, ¿están valorando, por ejemplo, una posibilidad de los autos particulares de generar movimientos como en otras ciudades del mundo de que no se pueda viajar solo o el que viaja acompañado puede ir en el carril más veloz, etcétera? No está sobre la mesa ese tipo de esquema. Con respecto a las horas extras, ¿cuál es el criterio que se utiliza para hacer un recorte? Fue una demanda muy fuerte desde la oposición con respecto a lo que se gastaba en horas extras y a qué iban destinadas, a qué tipo de funcionamiento. ¿Qué es lo que se aplicará para recortarlas? Porque, Bien. por ejemplo, la alcaldesa Matilde Antía dice que ella el que va a sentir ese recorte de horas extras es el contribuyente. Bueno, en primer lugar, nosotros tomamos un conjunto de medidas porque lo sentimos necesario desde el punto de vista del manejo financiero de la Intendencia, por una circunstancia que en el corto plazo había dificultades en el terreno financiero y por eso fijamos un horizonte de 6 meses para aplicar medidas de ordenamiento financiero. El impacto esperado de esas medidas rondaría los 19 millones de dólares, de los cuales 15 responde a medidas vinculadas a empresas. Estamos hablando de recortes de pagos en varios contratos, siempre en acuerdo de partes, acá no se violenta ningún contrato, la disminución por 6 meses de un 10% del subsidio al boleto, que va a ser absorbido en estos meses por las empresas de transporte, o sea, no va a haber ninguna afectación al precio del boleto a partir de esta medida. El no continuar exonerando algunas cosas como los grandes espectáculos, o sea, todo ese tipo de medidas tendrían un impacto de unos 15 millones de dólares. Y 4 millones de dólares son las medidas que uno podría pensar asociadas a remuneraciones por distinta naturaleza, horas extras, viáticos, compensaciones, asignaciones, sexto día, extensiones horarias, todo un conjunto de partidas que se utilizan en la Intendencia. Para poner un orden de magnitud, las remuneraciones pagadas por la Intendencia en el año son alrededor de 400 millones de dólares, con lo cual estas medidas representan en total el 1% de las remuneraciones anuales. Y en particular el tema de las horas extras en la Intendencia, incluyendo los municipios, ronda el 2,5% del rubro cero, o sea, del total de remuneraciones. O sea que ya de pique decir que las horas extras tienen una magnitud exorbitante en la Intendencia no es cierto. Son el 2,5%, a lo sumo 3% en algunos lados de todo lo que se paga como remuneración. Es una cifra menor incluso comparado con otros organismos. O sea que ya de pique decir que las horas extras son exacerbadas, excesivas, es falso. Y en particular, cuando decimos que una de las medidas es un recorte promedio de un 40% de las horas extras, quiere decir que el recorte significa el 0,6% del total de remuneraciones. Por lo tanto, yo creo que con un poco de habilidad de gestión, sin mayor desafío, eso se puede acomodar sin trasladar ningún perjuicio al usuario, al ciudadano, ¿verdad? O sea, creo que es una medida que tiene una magnitud absolutamente manejable porque, reitero, significa el 0,6% de las remuneraciones pagadas por la Intendencia y los municipios en el año. Entonces había horas ociosas. ¿Perdón? ¿Había horas ociosas? No es eso. A veces son cosas que hay que reformular
Y a veces hay cosas que ni siquiera dependen de la intendencia o que no son actividades de la intendencia. Pongo un ejemplo. Cuando se solicita una sala de la intendencia, el salón azul, el salón dorado, el salón rojo, que típicamente la intendencia brinda sin costo. Cuando se trabaja en el salón en el horario de trabajo, no hay mayor problema. Pero muchísimas actividades se hacen fuera del horario de los funcionarios. Por lo tanto, la intendencia paga horas extras y compensaciones para que los funcionarios estén trabajando mientras se prestó una sala, ¿sí? Para algo que no es de la intendencia. Eso es por poner un ejemplo de que, bueno, estamos afinando el ojo para temas de gestión también que de repente pueden implicar horas extras. Lo mismo pasa en actividades que se hacen un fin de semana, lo mismo pasa con todo otro conjunto de actividades que requieren horas extras en limpieza, horas extras en tránsito, ¿no? Cuando se hace una maratón, cuando se hace una actividad en la Rambla, en fin, hay un montón de costos que la Intendencia absorbe y que son muchas veces horas extras de actividades que no son actividades propiamente de la Intendencia. Con todos los cambios implementados en su gestión, con el déficit que se incrementó en 2024 y desde su visión de economista, ¿diría que había desorden financiero en la Intendencia? No, diría que se generó por múltiples razones que tienen que ver por el lado de los ingresos, una caída sensible de los ingresos, muchas dependientes de decisiones que no eran de la Intendencia, como la eliminación del Fondo Metropolitano de Inversiones por parte del gobierno anterior, como un cambio de criterio también del gobierno que implicó menor pago de la tasa de saneamiento, como una sentencia judicial que eliminó la tasa de inflamables, como por el lado de los costos, en la pandemia, en la crisis hídrica, la Intendencia, y esta discusión política la recorrimos todos en años anteriores, ¿verdad? La Intendencia sentía que, bueno, y todos nosotros sentíamos que el gobierno no volcaba los recursos necesarios para atender la emergencia productiva y social que generó la pandemia o la crisis hídrica, y la Intendencia sale también a volcar recursos que no estaban programados. Hay que recordar la famosa discusión sobre las ollas populares, ¿verdad? Y por el lado del financiamiento. La Intendencia quedó prácticamente sin mecanismos de financiamiento que no sea los recursos generados por el cobro de contribución, patente y tributos, la parte de gobierno central que solo implica el 10% del total de los ingresos de la Intendencia, pero después se quedó sin mecanismos de financiar los déficits. No se aprobó en la Junta un préstamo de la CAF por 50 millones de dólares, no se aprobó la parte de limpieza del famoso préstamo del BID, que también fue muy discutido públicamente, 50 millones de dólares más. Se había eliminado el Fondo de Inversiones Metropolitano. No se generó el espacio en el diálogo en la Junta Departamental como para generar mecanismos que todas las intendencias tienen y que la Intendencia de Montevideo históricamente también tenía, de fondos o fideicomisos. Entonces, hay una circunstancia compleja desde el punto de vista financiero. Oportunidades de mejora de gestión hay siempre, ¿verdad? Pero creo que todo este conjunto de factores ayuda a explicar bastante que hay un tramo que nosotros decimos, bueno, 6, 8 meses, hasta que tengamos el nuevo presupuesto, hasta que podamos empezar a generar mecanismos de financiamiento, que es un panorama complicado en lo financiero y que es lo que nos llevó a tomar estas medidas que entiendo que el oficialismo, la oposición, la ciudadanía ¿Y cree que va a estar la plata, ¿no?, por ejemplo, para todo lo que se plantea en limpieza o saneamiento? Porque tenemos Montevideos bien distintos y hay barrios que necesitan mucho del saneamiento. ¿Cree que la plata va a estar? Claro, o sea, esto es ida y de vuelta, ¿verdad? No es que esté definido qué hacer y después vemos si la plata da. Cuando uno planifica, tiene que tomar en cuenta también los recursos con los que cuenta y fijar prioridades. Gobernar es esencialmente fijar prioridades, porque cosas para hacer hay de todo tipo y color, pero evidentemente el lado corto de la frazada siempre son los recursos. Obviamente Montevideo va a seguir desarrollando su estrategia de saneamiento, es una hoja de ruta bien planteada desde hace mucho tiempo. Montevideo es la única intendencia del país responsable del saneamiento. En todo el resto del país es la OCE, no las intendencias. Pero Montevideo puede exhibir que alrededor de un 92-93% de la población
tiene saneamiento. Cifra holgadamente superior a cualquier otro departamento en el país. Intendente, brevemente en el final, ¿la cesión del parador del Parque Rodó a Burger King no tiene marcha atrás? ¿Es tema cerrado? Bueno, hay un tema de contratos, ¿no? Ya hay contratos desarrollados y confirmados, ¿verdad? Que implican, bueno, una interpretación jurídica que hizo la jurídica de la Intendencia, que da soporte a la decisión que tomó la administración anterior con respecto a la prórroga y, bueno, y a la futura instalación de la nueva empresa, digamos, en donde era el Parador Nelson y PIG, ¿verdad? O PIG. O sea, desde el punto de vista jurídico, hasta el momento nosotros no vemos elementos como para violentar un contrato que ya está funcionando. ¿Se va a intentar negociar? ¿O? Puede ser que se intente negociar en términos del canon que la empresa va a pagar, ¿verdad? Porque ahí hay en nuestra perspectiva un cierto retraso. Pero bueno, es un tema de negociación, no de que la Intendencia pueda imponer cambio en las condiciones del contrato. Muchas gracias por su presencia aquí. Ha sido un gusto.